Con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de la Ciudad de México, la jornada de este viernes se realizaron 2 comparecencias en el Congreso local. La primera fue de Héctor Villegas, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, quien informó a los legisladores que se pusieron en marcha 5 juzgados del registro civil que elaboran los 365 días del año y con ello aumentó 25% la realización de trámites. Agregó que en lo que va de la presente administración, los servicios de elaboración de testamentos y la entrega de los mismos dejaron de ser un acto político para convertirse en un derecho legítimo de los capitalinos. Entonces, entre 2014 y 2018 había un retraso del 60%, o sea, porque no iban a los actos, la mayoría de la gente. Entonces, lo que hicimos nosotros es ir a entregarlos directamente casa por casa. La segunda comparecencia fue la de Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien dijo ante las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y de Desarrollo Rural que la dependencia a su cargo cumplirá con el objetivo de mejorar las condiciones medioambientales de la capital, previstas en el nuevo plan de gobierno basado en estudios científicos y no en ocurrencias. La funcionaria señaló que la actual administración busca equilibrar la cantidad de áreas verdes que hay en el norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, por lo que la Secretaría impulsa el Reto Verde, que tiene como objetivo sembrar entre 2019 y 2020 un total de 10 millones de árboles y plantas. A la fecha llevamos en el suelo urbano 1.1 millones, un poco más de 1.1 millones de plantas sembradas, árboles, arbustos, hierbas y también lo que se conoce como cobertura de suelo o cubresuelos. La secretaria agregó que el programa de verificación vehicular ha contribuido a mantener los índices de contaminantes en la atmósfera, por lo que se seguirá la vigilancia en los centros de verificación para garantizar su correcta operación. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.